Sofía no buscaba enamorarse, solo un lugar donde el silencio no doliera tanto, y Leo tampoco quería salvar a nadie, pero cuando se encontraron entendieron que había personas que llegan a tu vida no para quedarse, sino para mostrarte la forma exacta en la que aún sangran tus heridas, y amar así, sin saber quién eres ni cómo sostenerte, puede sentirse como hogar, hasta que deja de serlo. Sofía llegó al taller de fotografía como quien aprende a respirar en un cuarto ajeno, sin saber cuánto tiempo se le permitirá quedarse. No era una elección nacida del deseo, sino de la necesidad de encontrar un lugar donde el ruido de su casa no la siguiera, donde las ausencias no tuvieran forma ni nombre, donde nadie esperara nada de ella. Había aprendido desde muy joven que no necesitar era una forma de supervivencia, que pedir demasiado terminaba alejando a las personas, que el amor siempre encontraba la manera de irse. Vivía con una madre emocionalmente agotada, presente solo en lo funcional, y con la sombra constante de un padre que se marchó sin dejar una explicación, un cierre o una promesa. Sofía creció interpretando esa ausencia como una falla propia, como si algo en ella no hubiera sido suficiente para que alguien se quedara. Con el tiempo, dejó de intentar ser vista y comenzó a conformarse con ser tolerada. Leo llegó al mismo taller desde un lugar completamente distinto, aunque igual de roto. Su presencia no era voluntaria, sino el resultado de una sanción escolar que pretendía corregir una conducta que nadie se había tomado el tiempo de comprender. Cargaba una rabia que no sabía ordenar, una intensidad emocional que siempre parecía llegar demasiado fuerte, demasiado tarde, al lugar equivocado. Leo no era violento por naturaleza, pero sí torpe con lo que sentía, incapaz de traducir su mundo interno sin que se volviera una amenaza para los demás. Había crecido aprendiendo que sentir demasiado era un problema, que ser sensible era sinónimo de debilidad, y que pedir ayuda era admitir derrota. Por eso reaccionaba antes de pensar, por eso se defendía incluso cuando nadie lo atacaba. En el fondo, lo único que quería era dejar de decepcionar, aunque ya no supiera a quién. Durante semanas compartieron el espacio sin cruzarse realmente, sentados a poca distancia, respirando el mismo aire, observándose apenas lo suficiente como para reconocerse. Sofía notaba cómo Leo parecía contener algo constantemente, como si su cuerpo fuera demasiado pequeño para todo lo que llevaba dentro. Leo percibía en Sofía una forma de desaparecer que no era timidez, sino cansancio, una manera de estar que parecía pedir permiso incluso para existir. El primer vínculo no nació del contacto directo, sino de la observación silenciosa. Sofía fotografiaba lo que nadie elegía mirar, rincones olvidados, objetos desplazados, luces que no iluminaban nada. Leo, sin darse cuenta, comenzó a esperar esas imágenes, a buscarse en ellas, a reconocer una tristeza que no sabía nombrar pero que se sentía peligrosamente familiar. Cuando finalmente comenzaron a coincidir fuera del taller, no fue por impulso romántico, sino por una atracción más sutil y profunda, una sensación de alivio al estar cerca de alguien que no exigía explicaciones. El tiempo compartido no se sentía como una actuación, sino como un descanso. Sofía empezó a sentirse segura en esa presencia constante, en esa forma de estar sin invadir. Leo comenzó a experimentar una calma que no conocía, una quietud que no lo juzgaba ni lo corregía. El amor fue creciendo despacio, sin promesas ni declaraciones, construyéndose en pequeños gestos, en silencios compartidos, en la certeza de que el otro entendía sin necesidad de preguntar. Para Sofía, Leo se convirtió en el primer lugar donde no se sentía invisible. Para Leo, Sofía fue el primer espacio donde no necesitaba defenderse. Pero el amor no llegó a curarlos, solo iluminó lo que aún dolía. Sofía comenzó a apoyarse demasiado en esa estabilidad recién descubierta. Sin notarlo, empezó a reorganizar su mundo alrededor de Leo, a medir sus decisiones en función de no perderlo, a convertirlo en un ancla emocional. El miedo al abandono, tan antiguo como su memoria, empezó a disfrazarse de entrega total. Amar se volvió sinónimo de aferrarse. Leo, por su parte, asumió un rol que no sabía cómo soltar. Se convirtió en sostén, en refugio, en calma ajena, convencido de que si lograba ser suficiente para Sofía, tal vez podría perdonarse por no haber sido suficiente para nadie antes. Cargar con ese peso comenzó a desgastarlo, a recordarle que aún no sabía cómo sostenerse a sí mismo. La tensión se acumuló lentamente, como una grieta casi invisible que atraviesa una pared hasta que un día la estructura ya no puede sostenerse. El proyecto final del taller fue la excusa perfecta para que todo saliera a la superficie. La consigna era simple y brutal: retratar aquello que más dolía. Sofía se paralizó. Pasó días mirando su cámara sin poder usarla, enfrentándose a una herida que había pasado años evitando. Leo, en cambio, fotografió compulsivamente, como si necesitara vaciarse antes de explotar. Cuando llegó el día de la exposición, Sofía no apareció.
Leo la buscó entre la gente con una angustia que le cerraba el pecho, sintiendo por primera vez que su lugar en la vida de alguien podía desaparecer sin previo aviso. Entonces vio sus fotografías colgadas. Las imágenes de Sofía eran crudas, incómodas, imposibles de romantizar. Mostraban la soledad sin adornos, el abandono cotidiano, la ausencia como una presencia constante. En la última imagen, Sofía se reflejaba en un espejo con Leo apenas visible detrás, reducido a una sombra incompleta, casi borrada del encuadre. Ese fue el golpe. Leo entendió que en el intento de ser refugio, había dejado de ser persona. Que había aceptado ocupar un espacio que no le pertenecía, porque sentirse necesario le daba valor. Y Sofía, al llegar tarde, temblorosa y expuesta, comprendió que había convertido el amor en una muleta, que había amado desde el miedo y no desde la libertad. La ruptura no fue violenta, sino devastadoramente honesta. Ambos se vieron obligados a reconocer que se habían encontrado demasiado pronto, cuando aún estaban aprendiendo a sobrevivir, no a amar. El tiempo separados fue largo y silencioso. Sofía comenzó a enfrentarse a su historia sin intermediarios, a reconstruirse sin depender de nadie. Leo empezó a comprender su rabia, a dejar de huir de ella, a permitirse ser frágil sin sentirse menos. Meses después, el reencuentro ocurrió en el mismo lugar donde todo comenzó. No hubo promesas, ni nostalgia idealizada, ni intentos de recuperar lo perdido. Solo dos personas distintas, mirándose desde un lugar más honesto. Esta vez, el amor no nació de la herida, sino del reconocimiento mutuo. Y aunque no sabían si el camino los mantendría juntos, ambos entendieron algo esencial: amar no era salvar ni ser salvado, sino caminar al lado sin desaparecer. Y por primera vez, eso fue suficiente. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete para más videos como este. Nos vemos en el próximo video.